Bueno, en realidad yo descubrí, ahora sé que comencé a hacer retratos desde muchísimo tiempo antes de que yo agarrara una cámara, desde que yo tuviera una cámara en las manos. Yo cuando era niño, en realidad, eh, yo soy de un muy pequeño pueblo acá en México que está en Michoacán, en una zona, se llama la Tierra Caliente. Es un poblado muy pequeño, unos 3,000 habitantes. Y entonces cuando yo era niño, siempre me salía todas las tardes, no sé si eso sucede en Brasil, seguro que sí, a escuchar las pláticas de mis familiares en los patios de la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces se salían a tomar algo, un café o algo, y entonces se pasaban la tarde hablando de historias, en realidad, relatando y contando historias. Entonces, yo de niño era un niño muy raro porque en lugar de irme a jugar fútbol, eh, me iba como entre mis papás y mi abuelo o mis tíos, y de pronto me sentaba ahí al lado de ellos y comenzaba a escuchar las historias de todos ellos, ¿no? Entonces me apasionaba muchísimo más escuchar personas que me contaran historias que incluso irme a jugar. Para mí era como ver una película ahí con ellos, escuchando sus historias, ¿no? Entonces, ahora que hago retratos, me he dado cuenta que quizá de ahí es donde nació como mi primer acercamiento a retratar personas, porque sin que yo supiera que pudiera fotografiarlos, yo recuerdo exactamente las historias de cada uno de ellos, los recuerdo físicamente cómo eran ellos también, el lugar donde me contaron esa historia, y de alguna forma estaba retratando ya con la memoria a mis familiares, a las personas que se unían a la plática, ¿no? A la charla. Entonces, y bueno, ya después crecí un poco más y me fui a la capital de mi estado, una ciudad que se llama Morelia, a estudiar música clásica, guitarra clásica. Y mientras estaba estudiando música en el conservatorio, me encargaron que yo hiciera una disciplina alterna a la música, que escogiera algo. Podía ser literatura, danza, pintura, alguna otra disciplina artística. Y ahí fue cuando yo escogí hacer fotografía como tal. O sea, porque además mi padre acá en mi pueblo, que ahora estoy aquí en casa de mis padres, aquí en mi pueblo justo, y bueno, desde chico siempre él tomaba muchas fotos con una Minolta X100, una cámara de análoga, y todavía tenemos esa cámara, entonces yo volví a tomar fotos con esa cámara inicié, con la cámara de mi padre. Entonces ahí fue cuando comencé a hacer fotografía a la par que estudiaba música, pero llegó el punto donde pasaba más tiempo haciendo fotos que estudiando música. Entonces Qué ahí inter- fue cuando, exacto, entonces ahí fue cuando decidí que bueno, tenía que replantear mi camino como fotógrafo, ¿no? Como artista tal vez, ¿no? E irme más hacia la fotografía en lugar de la música. Entonces ahí fue que ya decidí completamente estudiar una carrera que acá en México se llama Ciencias de la Comunicación y veía mucho sobre el lenguaje audiovisual, fotografía, periodismo, y ahora he descubierto justo que más que la fotografía, lo que yo quería y lo que más me apasionaba era seguir escuchando historias de personas, seguir saliendo a la calle, tener pretextos para poder encontrar y conocer nuevas personas que me contaran una historia, que me contaran quiénes eran, vivir un nuevo mundo y de paso, pues tomarles fotos en realidad, ¿no? Ahora he descubierto que en realidad soy fotógrafo porque quiero seguir en México le llamamos chismoso, ¿no? Como escuchando historias de personas. Qué bonito. Y fue como inicié en realidad, ¿no? De las historias a la música y luego a la fotografía en realidad. Vale. Y mira, y por este camino así que va buscando, que va descubriendo, ¿cuáles fueron tus referencias y que te acompañan también hasta hoy?
Claro, pues es que uno se va formando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo llevo 15 años de fotógrafo ya. Entonces, y en realidad pasa por muchas cosas para descubrir lo que realmente quieres hacer, ¿no? He hecho muchísima foto de boda, hice mucho fotoperiodismo y sobre todo hice muchas fotografías de artes escénicas, de danza, música y teatro. Y cuando llegué a ese punto, descubrí que ahí era donde yo me sentía muy cómodo para trabajar, lo que me apasiona mucho estar dentro de un teatro. Me apasiona mucho fotografiar, ya sea un concierto, una función de danza, entrar al backstage con las bailarinas, con los bailarines, empezar ahí como entre luces bajas, a meterme entre ellos. Ese mundo me apasiona muchísimo, se me hace muy mágico. Entonces, en realidad, mis influencias más grandes son como dependiendo del momento de mi vida, de alguna manera, ¿no? En documental, mi más grande influencia, que de hecho es en documental y en todo, en realidad, pues bueno, es Sebastián Salgado, en realidad. Ah, mira. O sea, yo cuando descubrí a Sebastián Salgado, descubrí que quería absolutamente dedicarme toda la vida a esto. Oh, qué bonito. Que sí, justo, porque además me parece maravilloso que Sebastián Salgado, pues no es nada más un fotógrafo, es en realidad un sociólogo, un economista, que Antropólogo. antropólogo, viajero, periodista. En realidad es un ser humano muy completo, Sebastián Salgado. Entonces me inspiró mucho. He leído muchos de sus libros, sus autobiografías. No lo conozco personalmente, no tengo el gusto, pero, pero en realidad él quizás podría decir que es como mi más grande influencia, ¿no? Y por otra parte, en el tema ya como del retrato, porque además cuando ya estaba haciendo mucha fotografía de música, por ejemplo, bodas, documental, fotografía de viajes, que acá en México he trabajado mucho en revistas de viajes, eh, he descubierto que en absolutamente todo lo que hago están las personas, siempre. Siempre hay personas, en realidad. Y en realidad para mí busco personas porque lo que busco es conocer nuevas personas, conocer nuevas historias. Y ahí, en ese caso, cuando descubrí que era el retrato lo que me gusta como tal, ahí mis más grandes influencias son dos fotógrafos norteamericanos, que es Richard Avedon, que él es uno de los más grandes retratistas que ha tenido en realidad el mundo, y la segunda que tanto me ha influenciado es Annie Leibovitz, también esta fotógrafa que ha hecho muchos de los retratos de la escena musical, ¿no? De los Rolling Stones, de John Lennon, todas las grandes leyendas en realidad han pasado por ella, ¿no? Entonces, ellos tres se han vuelto como en mis grandes influencias. Y mi última gran referencia es un fotógrafo que de hecho él es alemán, creo que se llama Peter Lindbergh, que no sé si lo conoces también, Sí, Bruno. sí, sí, sí. Exacto, que murió hace poco, ¿no? Entonces, porque a mí me encanta la fotografía de moda, muchísimo, me encanta, pero no la he hecho justo como como por temas personales, ¿no? Como de no querer como trabajar en una industria que, bueno, mil cosas, ¿no? Pero el trabajo de Peter Lindbergh, que hace retratos con modelos y actrices y actores y todo, es verdaderamente maravilloso. Está haciendo fotografía de moda, pero desde la perspectiva totalmente humana. Él le interesa el ser humano. Él le interesa saber a quién está retratando, conectar con esa persona. Entonces, él ha sido ahora mi otra gran influencia. Si te fijas, tres de estas influencias, de las cuatro que he mencionado, pues en realidad casi todas están en blanco y negro. Genial. Sí, Casi todos son como del lenguaje de blanco y negro y me he visto muy influenciado por ese mismo lenguaje yo también. sí. Yo voy justo ahora,
hacerte una otra pregunta y aprovecho ahí para cambiar la pantalla aquí de parte de arriba del video y voy a enseñar algunas de las fotos de Chucho aquí para que van mirando así cuando seguimos hablando. Y bueno, te iba a preguntar justo acerca de las fotos de retratos, así, que si tiene tiempo, ¿no? Para fotografiar a tus personajes, cómo le va ese proceso mismo, el workflow que ha desarrollado para hacer estas fotos, así, porque si te gustan las historias, te gustan las personas, creo que tiene que tener tiempo para conseguir hacer eso, sí, de manera como quiera, ¿no? Claro. Fíjate que justo es eso un tema en el que he estado trabajando en los últimos años, mucho, en cómo lograr como generar esa conexión con un ser humano que vas a retratar, que puede ser que tengas una hora, tengas 3 horas para hacer una sesión, o puede ser que tengas solamente 5 minutos o 3 minutos, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es que en realidad, por ejemplo, la pregunta específica es qué hago cuando tengo poco tiempo, ¿no? Sí, Si yo tengo 1 minuto, bueno, pongamos el ejemplo de una hora. Si yo tengo una hora, destino aproximadamente 20 minutos donde no tomo nada de fotos, solamente estoy con él, con el personaje, conociéndolo. En caso de que no conozca a este individuo, a esta persona que voy a retratar, estoy solamente 20 minutos con él, platicando, le pregunto cómo está, qué está sucediendo en su vida, si está contento, si está triste, qué está haciendo actualmente. Y entonces a partir como de esa conversación, ellos me dan mucha información a mí para poderlos de alguna forma interpretar desde mi propia perspectiva de vida, pero por otra parte también lo que hago es que antes de yo hablar o antes de yo intentar retratarlos, lo primero que estoy haciendo es escuchándolos. Lo más importante, desde mi punto de vista, lo más importante cuando tú vas a retratar a alguien es conocer a esa persona, aún tengas 1 minuto. Y entonces que tú, ese retrato en realidad, no es que vayas a hablar sobre la personalidad de este personaje, sino lo que vas a hablar en realidad es sobre tu experiencia que tuviste al momento de retratar a ese personaje. Entonces, si tuviste 1 minuto y en ese minuto tú, por ejemplo, tuviste el cuidado de hacer todos estos gestos de conexión humana, algo natural de él va a brotar. Es decir, me acuerdo que en una ocasión, en un festival acá en México, en el Vive Latino, me tocó retratar una banda que, bueno, no está ahora acá en las fotos, pero es como una banda de música norteña, como muy tradicional en México, que son muy famosos, acá se llaman Bronco. Los mexicanos sabrán quiénes son, pero después les pasaré esa foto. buscamos después. Y solamente tenía 3 tiros para hacer ese retrato. Solamente 3 tiros, ¿no? Y era una banda que había regresado, se había reunido después de 10 años de estar separados. Y entonces el que quedaba vivo, más importante, era un señor que se llama Guadalupe Esparza, que a los mexicanos les hará mucho sentido todo esto que les estoy contando, ¿no? Entonces, cuando ellos vinieron hacia mí, ahí estábamos en la sala de prensa, yo solamente me acerqué con ellos y yo sabía que solamente tenía 3 tiros. Es muy importante que antes de que vayas a hacer esos 3 tiros, ya tengas planeado y resuelto todos los elementos técnicos que tú necesites para hacer esa foto. Es decir, si sabes que vienen 5 personas y tienes poco espacio, pues pones un lente gran angular, pones la luz para iluminar como tiene que funcionar, de forma que no pierdas el tiempo preparando todo tu equipo técnico en ese poco tiempo que tienes, en realidad. Entonces, yo ya tenía toda esa parte resuelta y cuando ellos llegaron conmigo, yo solamente me acerqué al líder de la banda
y le di la mano. Lo saludé muy fuerte y le dije que para mí era como un sueño retratarlos porque ellos eran una leyenda en México, ¿no? Entonces, y se lo dije de forma tan sincera porque además siempre intento decirles cosas que verdaderamente sienta o piense. Entonces, esta persona se emocionó mucho de verme como honesto, que al momento de que yo le di la mano, él me abrazó y me dijo, bueno, pues vamos a hacer la foto, ¿no? Y toda la demás banda, el grupo de música, al ver que el líder me había aceptado, ellos también me aceptan. Ah, Entonces, a partir de ahí, de ese abrazo y esa mano que le di, cambia la energía de todo. Cambia la energía del lenguaje, cambia la energía de tu lenguaje verbal y corporal también. Te puedes acercar con ellos de cierta manera, hablarles de cierta forma, que ellos lo puedan tomar a bien. Hay que ser, para mí lo más importante para hacer un retrato es que uno debe intentar ser empático con las personas. Si tienes a una persona que no está acostumbrada a retratarse o a hacer fotos, no puedes llegar con 3 flashes, con 5 sombrillas, 4 softbox a retratar a esa persona. Uno debe ser empático con esa persona. Si esa persona es, no sé, la abuelita de tu mejor amigo o la abuelita de tu novia, de tu esposa, que no está acostumbrada a fotos, pues entonces eres noble con esa circunstancia de esa persona y la colocas con una luz de ventana, por ejemplo. sí. Que son circunstancias que uno debe buscar que el personaje que vas a retratar se sienta cómodo siempre. Entonces uno tiene que diseñar todo, yo lo llamo de esta manera, diseñar todo un ritual de cómo acercarte a conectar con un personaje que tienes que retratar o que quieres retratar. Y entonces te das cuenta que no es solamente qué lente vas a poner, ni qué parámetros de cámara vas a poner, ni qué luz vas a usar, sino es qué lenguaje vas a usar con ese personaje, cómo vas a ir vestido para que esa persona te pueda o abrir una puerta o cerrar otra puerta, ¿no? ¿De qué manera le vas a hablar? Si le vas a hablar un poco más despacito, o le vas a hablar muy fuerte, o si le vas a dar órdenes muy fijas, o le vas a pedir de favor. Uno en realidad tiene que buscar leer muy rápido el personaje, dependiendo de lo que uno vibre de ellos, lo que uno sienta cuando está con ellos. Y a partir de ahí, cuando tú tienes oportunidad de conocer antes a tu personaje, ya tienes muchas herramientas para retratarlo. Pero si no tienes esa oportunidad para conocerlo, debes de confiar mucho en tu intuición, en lo que sientas dentro de ti. Entonces, a partir de ahí, yo soy como totalmente honesto conmigo y digo, vale, a este personaje le tengo que hablar mucho más noble. Y empiezo a preguntarle cosas de su vida que esté en ese momento, que sean importantes para él en ese momento. Porque entonces la foto que tú le vayas a hacer a ese personaje se va a volver importante por una razón. No porque tú le estés haciendo esa foto, no porque sea Bruno, Chucho Tragaluz, Peter Lindbergh o Annie Leibovitz, sino se vuelve importante por lo que esa persona está viviendo en ese momento de su vida. Qué bonito eso, Chucho. Sí, sí, sí. Yo me he buscado eso. Darte cuenta que cuando pasan 10 años y va a volver a ver esa foto, quizás se va a acordar mucho de ti, pero lo primero que se va a acordar es qué estaba viviendo. Si estaba enamorado, si estaba triste, si se acababa de morir su perro, si estaba, si era un retrato en medio de una pandemia mundial, por ejemplo, ¿no? Uno debe ser consciente que los retratos que uno hace son para recordar la vida. Y cuando te das cuenta que todos somos seres vivos, que nos enamoramos,
que tenemos sueños, que tenemos miedo y que tenemos muchas historias todos, pues te pones en un punto horizontal con ellos. No eres ni el fotógrafo más famoso, ni es el cantante más famoso, sino son simplemente dos seres humanos a la par que están buscando tener una conexión para decir algo. Genial, genial, qué bonito. Una verdadera clase. Yo decía que iba a ser una verdadera clase con Chucho. Genial, qué bonito. Bueno, en este tiempo ha llegado la primera pregunta de la noche de Josué. Y hablábamos del retrato más rápido, así de poco tiempo que tuviera, pero en cambio de eso, ¿cuál es el mayor tiempo, más largo tiempo que ha dedicado a uno solo proyecto o a una sesión de fotos, así? Un largo proyecto que tiene. Claro. Bueno, en realidad hay proyectos que pueden volverse muy largos en realidad. O sea, proyectos personales, ¿no? O sea, que no consisten en una sola sesión de fotos, sino que puedes toda la vida retratar a tu familia, por ejemplo, ¿no? O toda la vida podrías retratar una cultura de un pueblo. Entonces, sin embargo, creo que pregunta más hacia el tema de una sesión como tal, ¿no? Normalmente... Si no una sesión, un proyecto, sí, que tiene. Claro, exacto. Yo, por ejemplo, bueno, en cuanto a proyecto, tengo un proyecto que llevo 5 años trabajando. Y es una comunidad indígena de mi pueblo, de esta región en Michoacán, en México, que año con año hacen su celebración de su año nuevo, pero es a partir para ellos el dios más importante es el fuego. Entonces, ellos son politeístas, ellos creen en los dioses de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire. Entonces, esta celebración que hacen año tras año, le llaman la Caminata del Fuego, y durante 4 días llevan a morir el fuego viejo hacia el nuevo sitio en donde se va a encender el fuego nuevo. Y ahí, durante esos 4 días, es una caminata donde pasan tal vez 80 kilómetros, 90 kilómetros a pie, entre montañas, entre lagos, entre el campo, carreteras, y llevo 5 años haciendo esa caminata con ellos. Y creo yo que podría hacerlo toda la vida, porque cada vez es una historia diferente, cada vez son paisajes diferentes también, y cada vez tienes nuevas formas de conectar con las personas, te cuentan nuevas historias. Entonces, ese es mi proyecto que hasta ahora he trabajado en más tiempo, son 5 años, cada vez va creciendo más el archivo, espero un día poder hacer un libro o algo. Y por otra parte también, en cuanto a una sesión fotográfica, normalmente en mi estudio duran 3 horas la sesión. Y esas 3 horas en realidad es 1 hora y media, más o menos, de 1 hora a 1 hora y media, en el tiempo en el que llega el personaje a mi estudio, entra y encuentra una mesa llena de comida. Llena de comida, de café, de té, de mate, dependiendo de dónde venga. Y entonces a partir de ahí hay comida, hay algo de beber y hay un par de sofás, de sillones, en donde nos sentamos, y antes de hacer fotos siempre les pregunto cosas. Siempre les digo que me cuenten de ellos. Y es maravilloso porque durante esa hora ellos se sueltan completamente. Parece como si fueran al psicólogo. Es un tipo de psicólogo, ¿no? Bueno, hacer retratos e ir a hacerte fotos, a que te hagan retratos, es una terapia psicológica también. Muy importante. Y en realidad hay una cosa que muchas veces no somos conscientes, pero las personas cuando van
a retratarse a nuestro estudio, lo que también necesitan es alguien que además de que los vea, los escuche. Eso es muy importante. Tenemos que pensar en todos nuestros sentidos. Necesitamos observar a las personas, pero necesitamos escuchar a las personas, oírlas, y necesitamos respirar, oler a las personas, tener contacto con ellas también de muchas formas también, y entonces diseñar toda un ritual en el que puedas generarle una experiencia inolvidable a esa persona. O sea, tienes que diseñar muy bien qué va a escuchar ese personaje cuando entra a tu estudio. ¿Qué es lo primero, el primer estímulo que va a tener en el olfato, por ejemplo? ¿Qué va a respirar? ¿Va a respirar olor a café, olor a mate, o va a respirar olor a palo santo, a humo? ¿Cuál va a ser ese estímulo? Dependiendo los estímulos que tú diseñas, es lo que tú vas a generarle dentro a esa persona. Entonces tú puedes completamente, si no eres cuidadoso y tienes tu estudio desorganizado o sucio, puedes generarle una sensación de repulsión, de incomodidad a esa persona. Y no va a querer retratarse ahí. No se va a abrir. Pero si tú diseñas la luz perfectamente desde en dónde va a entrar, cuáles son las primeras palabras que le vas a decir cuando lo recibes, cómo se va a sentir él al momento de sentarse, eso va a cambiar completamente la energía de la persona cuando la vas a retratar. Y por ende, por consecuencia, podemos encontrar más cosas para decir de nuestro personaje retratado. Entonces, más o menos dura 3 horas la sesión, 1 hora y media de charla, y la otra hora y media, ahora sí en el estudio, o sea, ya sobre luz, ciclorama, todo, haciendo fotos, tal cual. Así. Genial. Y hablaba un poco antes del tema de la luz, así que para hacer las fotos de la abuelita, por ejemplo, ¿sí? De no llegar con un montón de equipaje y ponerla ahí en la luz de la ventana. ¿Cómo que tú trabajas y qué consejos también tería para dar a los jóvenes fotógrafos que están aquí con nosotros acerca de la luz, así, en la hora de hacer el retrato? Claro, claro. Bueno, yo pienso que la luz es lo más bonito que puede existir en la vida. En realidad, por ejemplo, hay teorías que en realidad dicen que la vida existe gracias a la luz, como tal. Entonces, nosotros justo hoy leía un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que son sobre consejos que da una cultura indígena en México, que son los toltecas, y ellos decían que en realidad todas las personas somos verdaderamente seres de luz, que estamos buscando conexiones lumínicas entre nosotros. Entonces, si partimos de eso, lo más natural es pensar que la iluminación que uno tiene que hacer es la más acorde a la luz que puede contar mejor lo que tú pienses de ese personaje que vas a retratar. Es decir, la luz natural es maravillosa, pero también puedes usar un flash o un estudio para contar algo que quieras decir. Ahora ahí es muy importante también pues los temas laborales. Por ejemplo, en las revistas casi siempre, pues por el tipo de impresión, de papel, de textura que debe haber, piden, por ejemplo, luz de flash. Para una portada va a funcionar muchísimo más con flash que con luz natural, por ejemplo, por la textura que existe en la piel. Y al momento de imprimirla sobre el papel, va a funcionar de diferente manera, ¿no? Entonces uno tiene que pensar primero en qué quieres decir de ese personaje. ¿Quién es tu personaje? Entonces, si es un retrato familiar para, por ejemplo, tomando
el caso de la abuela de tu novia, que te interesa ser lo más noble posible porque es la abuela de tu novia. Te interesa hacerlo. Entonces, intentas manejar una luz que sea cómoda para esa persona. Si es una persona mayor, por ejemplo, es mucho más natural trabajar con una luz de ventana, o con luz natural, o con luz de sombra, por ejemplo, debajo de un árbol. Ese tipo de cosas es muchísimo más natural. Si tú tienes un personaje, por ejemplo, un rockero, que vas a hacer una portada y que esa persona necesita también muchísimo más efectos lumínicos, pues entonces empiezas a diseñar con los elementos del flash, de las gelatinas, de colores, empiezas tú a trabajar con otro tipo de cosas. Y a partir de ahí es que tú te vas dando cuenta cuál es la luz con la que tú te reconoces más en tu voz para decir cosas de las demás personas. Yo, por ejemplo, he descubierto, he pasado de manejar desde un flash hasta 5 flashes. Sin embargo, en mi estudio, cuando alguien va a hacerse retratos a mi estilo, que me dicen, hazlos a tu estilo, los hago siempre a una sola luz. Ah, mira. He ido de mucho a poco, en realidad, ¿no? Y he descubierto que con una sola luz, para mí, es el tipo de voz y es mi estilo con el cual yo quiero decir cosas sobre las personas, porque me gusta mucho los claroscuros, ¿sabes? O sea, me gusta mucho generar también los juegos de contraluces y para mí es maravilloso el manejo de una sola luz en Flash, por ejemplo. Sin embargo, si yo estoy haciendo un reportaje documental para una revista, supongamos, pues sí, documental, no sé, tipo National Geographic, alguna revista de viajes o algo así, que todavía no he trabajado con National Geographic, ojalá que pronto. Este, pero entonces ahí, pues, por ejemplo, si voy a hacer una caminata de 5 días entre montañas, ¿qué es más empático para mí y para las personas? ¿Cargar 3 flashes o usar la luz natural? Claro. Si vas a caminar 90 kilómetros y durante esos 90 kilómetros vas a estar acercándote con las personas y buscando intimidad para que ellos se sientan en confianza, entonces depende mucho de los estilos, pero en mi estilo siempre elijo la luz natural en ese caso. Porque la luz natural me permite un minimalismo, me permite que no me vean a mí como alguien externo, como alguien inalcanzable. O sea, no me interesa a mí ser el fotógrafo que trae 20 lentes colgando, ni un flash colgando, ni todo esto. A mí me interesa más que la persona se sienta cómoda, aunque yo traiga la cámara del celular nada más. Entonces, y en ese sentido, escojo la luz natural. Sí. Pero depende siempre de la circunstancia, depende qué estés haciendo. Si vas a hacer una portada de un disco, bueno, pues entonces cambia completamente qué música es, cuál es la disquera o cuál es la revista, y escoges qué tipo de luz necesitas para decir ese discurso. Sí, y mira, en este medio musical y de artes escénicas y todo eso, cultural, de una manera general, ¿tiene ganas de retratar a alguien o capaz que algún conjunto, persona o grupo, no sé, un sueño de trabajo fotográfico? ¿Sí? Bueno, hay muchas personas a las que quiero retratar y me considero muy afortunado porque muchas de las personas que tanto he admirado en la vida, por ejemplo, como músicos o como artistas, poco a poco he logrado conectarme con ellas, ¿no? O que la vida pronto pues aparezca ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge Drexler era uno de estos personajes que tanto quería yo retratar por un momento de mi vida, que era muy importante su música, y lo sigue siendo. Y bueno,
5 años después, o 6 años después, pues he tenido la oportunidad de hacer muchos trabajos con él, ¿no? De estar en conciertos con él, en giras de conciertos, en grabaciones de disco. Otro personaje que quería mucho retratar y que sigo y lo podría fotografiar todo el tiempo es Caetano Veloso, por ejemplo. Él es otro de mis grandes así influencias musicales y el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con él en un concierto en Bogotá. Ah, sí, me acuerdo, claro. Exacto. Entonces, bueno, me emocioné muchísimo, mucho, mucho, mucho. Entonces, sin embargo, a esos personajes es muy lindo porque ir a retratarlos es ir a tomar una masterclass con ellos de todo, de vida. Entonces, te das cuenta de cómo ellos trabajan todo su proyecto, cómo es su proceso creativo. En realidad, tú solamente estás aprendiendo a través de la cámara. Entonces es maravilloso. Caetano Veloso es un gran maestro, lo tiene todo bajo control completo y una naturalidad lindísima también, ¿no? Entonces, bueno, Caetano Veloso, ¿qué otras personas me gustarían mucho? Este, bueno, quisiera mucho retratar también, eh, a ver, estoy pensando, hay un músico catalán, más del mundo de la música clásica, que se llama Jordi Savall, que es un violista de gamba, que es uno de los Mm, personajes más eh, inspiradores para mí en el mundo de la música antigua. Y es un maestro completo, es un filósofo. Entonces, me gusta a mí cuando retrato personas que tienen una propuesta sobre su vida y sobre la vida como tal. Porque cuando tienes la oportunidad de estar con ellos comiendo o en un backstage o en el camerino, puedes tú preguntarle esas cosas que querías preguntarle a tus grandes ídolos, a tus grandes personajes que tanto admiras, ¿no? Y entonces es bonito porque tú le preguntas algo sobre la luz, por ejemplo. Es muy curioso, pero con Jorge Drexler, que es un gran y querido amigo también, me la he pasado horas hablando sobre luz, sobre la luz. qué bien. Eso es maravilloso, o sea, ya no hablamos sobre música, ni hablamos, sino te das cuenta que hablamos sobre historia, sobre la luz, sobre cómo era de niño, qué comía de niño, a dónde quería viajar, ese tipo de cosas que te olvidas que es el gran personaje y te conviertes más en otro ser humano. Entonces es bien bonito esa parte, bueno, y Sí. bueno, otro gran sueño que debo confesarlo aquí es que espero un día poder fotografiar a Shakira. Ah, mira. Este, que Es genial. en el mundo de la música, ¿no? Y bueno, no Claro. sé, me encanta todo, así la música clásica, el rock, me gusta mucho el reggaetón también. En realidad, todo, las expresiones musicales son muy lindas, son como el reflejo de una cultura siempre, y es Claro. lindísimo poderse acercar a una cultura a través de su música. Qué bonito juntar las dos pasiones así. Bueno, así que los invito a hacer preguntas a Chucho, que nos va la charla y ya estamos a 10 minutos del fin, con todo eso que ha pasado de dificultad de conexión, pero el tiempo ha pasado y tenemos los últimos 10 minutos. Yo empiezo haciendo una otra y ya que estamos hablando de música, hablando de pasiones de fotografía, luego hablamos también de audiovisual, ¿no? Hablar de música, hablar de imágenes es también hablar de audiovisual y me gustaría escuchar de ti también acerca del tema del video, así, cómo lo ve en tu trabajo, si te gusta y tiene ganas de explorar también más este lenguaje. Claro, a mí el video es algo que me apasiona muchísimo, mucho, mucho, mucho. De hecho, me apasiona tanto que lo hago poco.
De una manera, porque le tengo mucho respeto al video. Me gusta mucho hacerlo, pero es un lenguaje muy distinto a hacer fotografía fija. Es muy distinto. Uno tiene que cambiar el chip mental de producir cosas de forma muy diferente. Y en el mundo de la música, por ejemplo, hago mucho video porque, bueno, estás de pronto trabajando mucho con un músico y ahora con esto de las redes sociales, pues cualquier músico necesita videos en realidad. Es más, ahora está comprobado que la mejor forma de que escuchen una canción es a través de un video, en realidad. Entonces, el fotógrafo o los fotógrafos tenemos esa gran oportunidad de adquirir un nuevo lenguaje para poder crecer más nuestro campo de trabajo. Y para mí, hacer video de trabajo, en este caso, por ejemplo, con los músicos, me parece muy lindo y maravilloso, pero ahí sí estoy consciente que necesito más personas con las cuales trabajar. No lo puedo hacer yo todo solo. O sea, ahora sí ahí estamos trabajando en México tenemos una productora que se llama El Tragaluz, que hacemos muchos videos de músicos, mucho jazz, mucha música clásica, rock también. Y es bonito porque trabajas en un proyecto que es más a largo plazo. Una sesión de fotos tal vez la puedas terminar en 3 días, desde que la tomas hasta que la revelas y editas las fotos. Pero un video no, un video te puedes llevar un mes completo, por ejemplo, ¿no? Sí. En ese proceso. Entonces, intento hacer los proyectos de video que más me apasionan hacer, porque si voy a hacer un proyecto de video que me va a representar 2 meses de mi vida en un tema que yo sé que no me apasiona, les digo que no a ese proyecto. Porque no quiero perder ese tiempo. No quiero sentirme esclavizado en un proyecto que solamente que sea por un tema económico yo lo haya aceptado. Prefiero decirle que no a un tema económico grande que a 2 meses de mi tiempo concentrado en un proyecto que no me gusta. Entonces, por otra parte, los únicos proyectos que quiero hacer para mí de video son los proyectos documentales. Son Ah, mira. donde le pueda contar cosas a las personas, al mundo, de lo que yo considero importante en la vida. O sea, prefiero hacer un video documental de una comunidad indígena, de la historia de algún familiar, que contar una historia documental de un músico que no me inspire o de un artista que no me inspire. En ese sentido. Quizá por eso tengo poco dinero. No, pero, pero tiene cosas mucho más importantes. pero son cosas más importantes. Como lo dice Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Él dice que no compras las cosas que en la vida no las compramos con dinero, sino las compramos con el tiempo de nuestra vida que nos llevó generar ese dinero. Entonces Perfecto. prefiero no tener ese dinero, pero tener esos 2 meses para ahora venirme con mi familia o irme a cenar con, con mi pareja o irme a cenar con mis amigos. Prefiero eso, prefiero tener más espacio para ser yo quien quiero ser, en realidad. Sí, vale. Sí, sí. Ha llegado aquí dos preguntas, entonces, que tiene una de Organito Thomas, que es más técnica mismo, A ver, dilo. que te pregunta de esta, una luz que dice que te gusta más, si es flash, si es continua, si es Rembrandt, si es un octavox, ¿cuál? Está con ganas de saber cuál. Bueno, ahora le voy a decir lo que en este momento es mi favorito, porque dependiendo del momento de la vida de uno, va cambiando, ¿no? En este momento, mi favorito para retratar en el estudio, por ejemplo, es un Octavox Flash, un Octavox con una rejilla que se llama grid. Lo ubican, la rejilla que se le pone a la pantalla del Flash. Bueno, es con una rejilla. Entonces,
y es más o menos como de unos 70 centímetros. Desde que compré esa softbox, ese Octabox, me he enamorado mucho porque la luz genera unos grados de contraste muy suaves y lindos para retrato a una sola luz. Entonces, de pronto, cuando tú tienes un Rembrandt, un 45 grados, la luz no es tan marcada, el contraste no es tan marcado, es muy suavizado. Y eso le da una sensación de volumen mucho más lindo al retrato. Entonces, me gusta mucho usar una sola luz a flash, pero también me gusta mucho usar una sola luz continua. Continua. Por ejemplo, la luz de modelado del flash, la que tienes para ver, esa luz, me gusta mucho usar retratos con esa luz. Cuando tengo lentes luminosos, por ejemplo, que quiero hacer un retrato a 1.8 de diafragma. Ahí que quiero enfocar solamente el ojo, o quiero jugar más con los fuera de focos, ahí entonces uso la luz continua, la regulo, además le da una sensación de más intimidad en el estudio, y puedo estar con ellos, siempre y cuando la persona no se esté moviendo tan rápido. Si es una bailarina, pues es muy difícil estar enfocando y congelando. Entonces, pero si es el retrato de un actor o de una actriz, que lo tengo nada más recargado con las dos manos y que estoy quieto y estamos hablando, entonces sí, uso luz continua, un lente 85 milímetros, que es mi favorito, Canon, cabe aclarar, un lente 85 milímetros, 1.2, 1.4, 1.8. Son los diafragmas que uso para cuando quiero lograr ese efecto, ¿no? Genial. Y ya cuando quiero hacer cuerpos completos o medios cuerpos o congelar a una bailarina, uso luz de flash, luz de destello. Sí. Eso, eso. Pero mi luz favorita siempre va a ser la de la ventana. Ah, sí. Esta Esa, no tiene igual. esa es la más linda, siempre. Miren, bueno, estamos ahí ahora a 2 minutos del fin, así que me siento en la obligación de agradecerte sin palabras, Chucho. Además de un fotógrafo genial, así, es un ser humano diferente, distinto y muy especial, así que fue una verdadera masterclass de retrato contigo y de vida, no solo de fotografía, pero también de vida. Así que te dejo suelto para que hable lo que quiera en estos últimos 2 minutos ahí que tiene. Bueno, no, pues yo también agradecerte, Bruno, por la invitación, y que nos conocimos justo por Drexler, ¿no? Que tú hiciste Sí, las fotos sí. de Drexler en Río de Janeiro. Y bueno, lo único que me gustaría como decir en el campo del retrato es algo que decía Richard Avedon. Cuando uno hace retratos, hablas más de ti que de la persona que estás retratando. Es decir, uno hace más autorretratos cuando retratas a otras personas. ¿Eso qué quiere decir? Y lo dejo como una reflexión que he tenido en los últimos años. Si no te das el tiempo de conocerte a ti, no podrías decir nada sobre otra persona. Si no te tomas el tiempo para leer el libro que tú quieres leer, que bien lo decía Ansel Adams, uno fotografía con los libros que leyó, uno fotografía con los amores que tuvo, con los viajes que hizo. En realidad, si no te das el tiempo para vivir tu propia vida, es muy difícil que puedas intentar contar algo sobre otra vida. Es decir, intenten ser honestos con ustedes para que cada vez sus retratos sean mucho más honestos con las demás personas también, y sean más significativos para ustedes y para las otras personas. Eso es lo único que yo podría concluir en el tema pues como del retrato, y diviértanse y enamórense de las personas. No hay mejor cosa que terminar una sesión enamorado de la persona que acabas de retratar. Entonces, aprovechen eso. Soy un enamorado.
Y justo en este momento que estamos, el autoconocimiento está más do que necesario también, que salgamos todos de eso con autoconocimiento acerca de nosotros mucho más grande. Bueno, estamos ahí. Chucho, gracias por todo. Volvemos pronto, a cualquier momento. Muchas gracias por todo y un abrazo muy grande a todos. Espero pronto ir nuevamente allá con ustedes. Dale, dale. Volvemos a cualquier. Chao. Un abrazo. Gracias, Bruno.